El día de ahora veremos cómo Moisés, cómo Jesús y usted vamos caminando juntos de la mano. Veremos cómo Satanás no quería que usted y yo naciéramos. Veremos cómo con el paso del tiempo en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y aún en nuestra edad adulta, el enemigo nos marcó, ensuciándonos con malos tratos, con rechazos, con desprecios, con abandonos, con abusos físicos, verbales y hasta sexuales. Yo quiero darte hoy una característica de cada una de estas áreas para que se den cuenta cómo el enemigo, desde que nacimos, nos ha estado ensuciando, y todas esas áreas no nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo que al enemigo le pertenece, y cuando él quiere desanimarnos, logra desanimarnos. Vamos a empezar las características con una persona que ha sufrido rechazo. Una persona con rechazo trae soledad, trae baja autoestima, trae agresividad, trae depresión, trae sentimientos de inseguridad. Ahora, una persona con desprecio trae frustración, trae angustia, trae rencor y trae desesperación a la persona. Se exaspera de volada por cualquier cosa, se molesta. Ahora, una persona con abandono, fíjense nada más, trae falta de identidad, y se dice que desde que nace uno hasta la edad de los 8 años se identifica lo que es la identidad del niño o de la niña, siempre y cuando está papá y está mamá. Porque cuando falta uno de los dos, ya sea papá o ya sea mamá, los pequeños crecen sin identidad. Vamos a ver las características de una persona por abuso físico. Yo creo que es fácil, no los podemos negar. Las personas han sido golpeadas, maltratadas. Los podemos ver con sus brazos heridos, sus piernas, sus ojos hinchados, golpes que se ven a simple vista por el abuso físico. Ahora, si se trata del abuso verbal, muchas veces las personas hacen normal tanto los mensajes que tu agresor te dice, como los malos comentarios, como sus malas actitudes. Y hay ocasiones que te acusan por cualquier cosa. Otra de las cosas es de que te celan a cada rato y sientes que tu autoestima está baja por los suelos. ¿Por qué? Porque tienes enfrente a la persona que te ha atacado. Tienes a la persona que te ha lastimado. Ahora, sobre una persona con abuso sexual, yo creo que varios hemos pasado por esas situaciones. Y de una u otra manera, el único aquí que puede ayudarnos es Dios. Él es el único que puede ayudarnos. Y yo te lo digo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque ha habido hombres que hemos pasado abusos sexuales. Ha habido mujeres que han pasado abusos sexuales. Y no tienen por qué uno quedarse callado, sino al contrario, buscar la ayuda. ¿Y qué mejor ayuda de la de Papá Dios? ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar la libertad. Él es el que va a traer la sanidad a nuestro corazón. Pero eso sí tenemos que reconocer cuáles son las áreas en las cuales venimos fallando. Te decía que Satanás nos ensucia de una manera a través de rechazos, de desprecios, de abandonos, y la palabra nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en la actualidad la iglesia está pereciendo por falta de ese conocimiento, y decimos que Dios nos va a sanar y nos va a restaurar a través de la palabra. Sí, Dios lo hace, pero tiene que haber personas preparadas que han pasado por esa situación para que puedan ayudarnos y sean el soporte, sean la base, sean el fundamento por el cual podamos también luchar por nuestra sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En este momento vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, y déjenme decirle que todos los días aprendemos algo nuevo. Y Dios no quiere que su pueblo perezca, al contrario, Dios quiere que su pueblo crezca en conocimiento, en sabiduría, y que podamos tener las armas, como dice el anuncio ese, ¿verdad? La palabra nos habla de una armadura. Y la palabra nos habla de una armadura y nos dice que también hay un enemigo. Dice que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Fíjate nada más, anda como león, pero no es un león. No es un león. Cuando tú tienes el conocimiento y la sabiduría que Dios te va a dar a través de la preparación, a través de estos temas, créeme que Dios te va a dar la revelación y te vas a poder dar cuenta que ese demonio que te atormentaba no es más que un simple demonio pequeño. Santo es
Voltea con su hermano y dígale: hey, el hermano ya te vio que te estás durmiendo. Vamos a ver qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo. Un pacto es una alianza. Muchas veces nosotros como gente, como humanos, como hermanos, hacemos pactos que no nos damos cuenta. Ahora, hay diferentes definiciones del pacto. ¿Cuántos han ido a algún trabajo, a alguna maquila a pedir un trabajo? Vaya la redundancia. ¿Qué es lo que hacen? Nos contratan. Un pacto viene siendo un contrato, viene siendo un acuerdo donde tú estás con la persona que te está contratando y te está diciendo: en esta maquila hay una hora de entrada, una hora de salida. En esta maquila hay beneficios, en esta maquila tienes seguros, y estás haciendo un pacto, un acuerdo, una contratación entre tú y la otra persona. Veremos cómo Satanás entra en nuestras vidas y a nuestra casa sutilmente. El tema de hoy es pactos. Pactos, podemos ver el gran pacto que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fíjense nada más cómo es el diablo tan astuto, tan mentiroso. Te voy a hablar de pactos. Ahorita te voy a platicar cómo está la situación, y más que nada vamos a ver cómo Moisés, Jesús, usted y yo somos un paralelo. Vamos agarrados de la mano, vamos juntos de la mano de Dios. Cuando usted nació, si no hubo problemas en el parto, ¿a cuántos de sus padres les dijeron que traían el cordón enredado en el cuello? Quizás a lo mejor no se lo dijeron a tus padres, pero quizás a lo mejor los médicos te lo dijeron a ti cuando nació alguno de tus hijos. El parto viene en complicaciones, el parto del niño viene al revés, el niño trae el cordón enredado, ¿verdad? Satanás de una u otra manera ha tratado de impedir su nacimiento. Y a Moisés, vamos a empezar con Moisés. ¿Cómo Satanás trató de detener su nacimiento? Sabemos que Moisés nació cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ¿verdad? Dice que en aquel entonces el rey de Egipto hizo un edicto, hizo un acuerdo entre las parteras. Había parteras en aquel entonces que ayudaban a las mujeres egipcias, a las mujeres hebreas, a que se aliviaran, y él hizo un edicto, hizo un acuerdo con ellas, que cada niño que naciera iba a ser muerto. ¿Te das cuenta cómo Satanás de una u otra manera quería destruir la creación maravillosa de Dios? Sí, así es. Bueno, este mismo rey manda a llamar a las parteras y les pregunta: ¿por qué han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las de Egipto. Cuando nosotros llegamos, ellas ya se aliviaron, nos ganan. Podemos ver que estamos dentro del plan maravilloso de Dios. Y ahí Moisés, él pudo preservar la vida. Ahora, fíjate nada más, Satanás quería destruirnos, y la palabra nos enseña que tenemos que usar esa armadura. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Se dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si analizas bien tú este mensaje, Satanás trata de destruirnos y nos marca desde el vientre de nuestros padres con los malos comentarios. Nos marca con los rechazos, como les hablaba ahorita, los desprecios. Mujeres, ¿cuántas veces ustedes escucharon esta palabra que dijeron: yo no quería niño, yo no quería niña, yo quería un niño? ¿Cuántas veces escucharon esa palabra? ¿Por qué? Porque muchas veces el padre, en su orgullo de macho, de hombre, de varón, dice: yo quiero tener niño. ¿Para qué? Para que me ayuden en los trabajos del hogar, de la casa, de la agricultura, de la ganadería. Y muchas veces sale niña. ¿Y qué es lo que hacemos con estos comentarios? Es que yo no quería niña, quería un niño. Entra el rechazo. ¿Te das cuenta cómo sutilmente Satanás empieza a meter a los hogares y empieza a levantar rechazo? Bueno, esa es una. Ok, ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también pasó lo mismo. Herodes le dijo a los magos: cuando lo encuentren, vienen y me dicen dónde está para ir a adorarle. Mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque no iba a ir a adorarle. Quería destruir también a Jesús. Ahora, ¿te das cuenta quién trata de destruirnos? En el transcurso de este tiempo que hemos estado aquí en Genesaret, se han hecho vigilias, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que una vigilia, que un día estar en su presencia, ya sea en una vigilia o estar aquí en este servicio, en este culto, como quieras llamarle,
Dice que en la presencia de Dios es como si fueran 1000 años. El estar un día escuchando de la palabra, el estar un día preparándonos, escuchando el mensaje, lo que el Espíritu Santo ha revelado a los siervos, es como si estuviéramos 1000 años en la presencia de Dios. Ahora, se nos habla y se nos ha dicho que hay vigilias que también los satanistas hacen. Brujos, hechiceros, santeros y satanistas hacen vigilias. ¿Para qué hacen vigilias? Para que la palabra del Evangelio no resplandezca, pues no a nosotros, sino a nuestros hijos. Y se puede decir que en cierta parte a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es nada más verte sentado. Y Dios nos ha traído para prepararnos, para capacitarnos. Dios nos ha traído para liberarnos. Dios ha traído para que renunciemos a toda área que el enemigo ha puesto a través del rechazo, a través del desprecio. ¿Cuántas personas han sido rechazadas? ¿Cuántas personas han sido despreciadas, abandonadas, maltratadas, abusadas? ¿Cuántos hemos sido? Yo creo que varios hemos sido así, de esa manera, maltratados. Y son áreas que el enemigo ha puesto en la vida de nuestros padres. Y desgraciadamente nosotros pagamos los platos rotos, ¿verdad? Porque ahora, como hijos de Dios, podemos darnos cuenta que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que si nos tiene aquí es porque va a haber libertad para su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Ok. La palabra me enseña que estar un día en su presencia son 1000 años, ¿verdad? Ahora, como te decía, Dios viene a preparar a su pueblo. Dios viene por una iglesia sin mancha. La palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Ya ahorita, como están los tiempos, créeme que ya Papá Dios está en la puerta. De un momento a otro viene por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque Dios viene a prepararnos. Ok, el tema es pactos, como les decía, y vamos a ver cómo Dios usó a Moisés con un pacto, con un acuerdo para liberar al pueblo de Israel. También vamos a ver, fíjense nada más, cómo Dios usó a su Hijo Jesús, que a través de un pacto Él trajera redención y libertad para su pueblo. Ese pueblo somos nosotros, ¿verdad? Veamos cómo Jesús y Moisés estuvieron de acuerdo, cómo ellos hicieron un pacto sin saber en diferentes temporadas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Moisés lo podemos ver. Vayamos a Éxodo 34:28, acompáñenme en su palabra, en su Biblia, Éxodo 34:28. Vamos a ver qué nos dice ahí Papá Dios. Cuando lo tengan me indican con un amén. Éxodo está entre Génesis y el Apocalipsis, por si no lo hayan. Dice Éxodo 34:28, ¿ya lo tienen? Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podemos ver que Moisés ayunó 40 días y 40 noches, y se dice que en ese lapso de 40 días y 40 noches escribió lo que es la Torá. El libro del Pentateuco. ¿Sabían y habían escuchado el libro del Pentateuco? El libro del Pentateuco habla de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Podemos ver que ese libro era un libro de la ley de los judíos, donde establecía que a través de la obediencia tendría bendiciones, y que si desobedecía el pueblo de Dios, acarrearía maldiciones. Ese es un libro en el cual el Pentateuco, y podemos ver que Moisés lo escribió en el lapso de esos 40 días y 40 noches, y dice que escribió los 10 mandamientos. Yo me preguntaba y le decía a Papá Dios, el mensaje de ahora que tú me has dado en el transcurso de la semana, quiero que me des una confirmación para que tu pueblo lo pueda recibir. Todo lo que trae aquí, todo lo que he pasado, todo lo que hemos vivido, cada uno de nosotros, es parte de este proceso, es parte de este mensaje. Y si ustedes han visto en el YouTube, se han visto videos, ahorita hay una mujer, Shakira, sacó un videoclip donde hizo los 10 mandamientos de las lomas. Dije, wow, Padre, tú estás hablando a tu pueblo, tú me estás hablando y me estás haciendo ver que realmente este es el mensaje que tu iglesia necesita. ¿Por qué? Porque hacemos pactos conscientes o inconscientemente. Ahí te va.
El libro de los pactos. ¿Qué es un pacto en la Biblia? Como te lo decía, es la alianza. También se le llama testamento si Dios nos dio el Antiguo y Nuevo Testamento como un acuerdo para guiarnos bien en esta vida. Vayamos a Éxodo 24:7. Gloria a Dios. Éxodo 24:7. Vamos a ver cómo habla de pactos. ¿Ya lo tienen? Ok, y dice, aquí nos habla Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ahí dice pacto, ¿verdad? Vamos a ver también en Mateo 4:2 cómo Jesús fue tentado, para que se den cuenta cómo vamos juntos de la mano, Moisés, Jesús y nosotros. Mateo 4:2 dice así la palabra, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Podemos ver que Jesús tuvo hambre. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, al igual que Moisés. Vemos que el ayunar trae libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y libertad a la gente que va a ser salva, que somos tú y yo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que si tú y yo ayunamos, Dios nos va a confiar las almas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón dispuesto. Tenemos que hacer un sacrificio. Dios ha visto nuestro corazón y Él sabe que tenemos un corazón dispuesto, pero necesitamos complementarlo a través del ayuno. A través del ayuno. Y créeme que cuando lo hacemos no va a haber necesidad de que salgamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios va a traer las almas para poder prepararlas y sanarlas. Su palabra nos dice que Él nos ha enviado para quebrantar al sanado, para sanar al quebrantado de corazón. Eso es lo que nos dice en su palabra, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Moisés y Jesús fueron protegidos por sus padres para que no los matasen. Acompáñenme a Éxodo 2:2. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos? Vamos a ver, aquí dice, aquí la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Si nosotros nos ponemos a ver el nacimiento de Moisés, fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto ya había lanzado un edicto donde todos los niños tenían que morir. Todos los niños tenían que morir, y tarde o temprano Moisés iba a crecer, y si no iba a haber alimento, ¿qué es lo que iba a suceder? El niño iba a llorar y los iban a descubrir. Pero fíjense nada más la sabiduría de su hermana, la sabiduría de la mamá. Dicen que calafatearon una canasta y lo lanzaron al río, ¿verdad? En esos momentos estaba una de las hijas del faraón bañándose, y fue como encontró Moisés. Ahí te va la sabiduría y la revelación que Dios nos trae. Cuando tú estás en los planes de Dios, Dios te da sabiduría y Dios te da revelación, y no nada más a ti, sino a tus seres queridos. Podemos ver la hermana que le dijo a la hija del faraón: yo conozco una nodriza que lo puede alimentar. Y qué más maravilloso mensaje y revelación. ¿Por qué? Porque la hermana le trajo a la propia mamá de Moisés. Así es, amén. Nada más cómo está el plan tan maravilloso de Dios, cómo está tan trazado, que Dios nos sorprende. Amén. Acuérdense bien, nodriza. Fíjense nada más, nodriza. Ok, vamos a ver Mateo 2:13. Lo regresamos hasta Mateo 2:13. Vamos a poder ver cómo a Jesús también lo escondieron. Mateo 2:13. ¿Listos? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra: después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjate nada más, Jesús también intentó matar al enemigo, pero ahí te va. Ahora, como el enemigo no pudo matarlos, él usará
murmuración. Fíjate nada más hasta dónde vamos. Tócale, voltea al hermano que está a un lado y dile, hey, ¿estás durmiendo? Voltea y a tu hermano, ¿estás durmiendo? Te voy a decir una cosa, muchas veces al dormir eso es una señal de que el enemigo también se interpone. ¿Por qué? Porque no quiere que tengas conocimiento, el conocimiento que Dios quiere y necesitas para poder crecer. Ok, podemos ver que a Jesús se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Ahora, te decía que Dios, el enemigo, no pudo matarlos y él usará la murmuración para dañarlos y él usará a los que están más cerca de ti. ¿Cuántos han murmurado de nosotros? De cada uno de nosotros. ¿Cuántos han murmurado? Yo creo que mucha gente más. Muchos han murmurado de nosotros, para bien o para mal, pero siempre han murmurado y desgraciadamente son los cercanos. Éxodo 15:24 dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Ahora, no vamos tan lejos. Dice que Aarón y María, o Miriam, como quieras llamarle, también murmuraron con Moisés. Y le dijeron, ¿acaso nada más por Moisés a Jehová? Y dice que muerta por esa murmuración. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a través de la murmuración y a través de la queja viene la lepra espiritual. Y empezamos a morir lentamente espiritualmente. Hay que tener cuidado de eso, que Dios nos libre y nos dé la sabiduría para poder ver cómo contrarrestar todo eso. Ok, vemos que también en Lucas 5:30 los fariseos y los escribas, si quieren ir apuntándolo, fariseos y escribas murmuraron con los discípulos y decían, ¿por qué los discípulos comen? ¿Por qué Jesús come con publicanos y pecadores? ¿Qué era lo que decían? ¿Qué era lo que hacían? En pocas palabras, estaban murmurando. Y si Jesús y Moisés pasaron por la murmuración, ¿qué vamos a esperar nosotros? Lo mismo, mi hermano. Lo que tenemos que hacer nada más es estar preparados. Amén. Vamos a ver en pasajes diferentes cómo Moisés y el pueblo de Israel estaban de acuerdo. Vayámonos hasta Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. Éxodo 24:7. ¿Lo tenemos? Y si no lo tenemos, yo hoy se lo leo. Dice así la palabra: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿A quién lo leyó? A oídos del pueblo. Y el pueblo dijo, yo lo estoy parafraseando, y el pueblo dijo, aquí dice, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Sí, amén. Ahora si nos vamos a Josué 24:24, que nos dice también lo mismo. Josué 24:24. Yo te decía que Jesús, Moisés y nosotros somos un paralelo, y vamos a poder ver que decía así: y el pueblo le respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Podemos ver que el pueblo estaba haciendo un acuerdo, estaba haciendo un pacto juntamente con Moisés y Josué. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces falló? Falló muchísimas veces. Un desierto que les costaba cruzar 40 días por la murmuración, por la falla, por todas sus caídas, duró 40 años. O sea, cada queja, cada murmuración que tú dices en un día, te va a durar 10 años. Tengamos cuidado de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa ante papá Dios. Y muchas veces se nos hace fácil el poder hablar, el poder abrir, y ahí es donde, decía mi pastor, estamos fritos. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces le fallamos a Dios, pero fíjate nada más, Dios en su misericordia no quiere que su pueblo perezca. Al contrario, quiere que crezca en conocimiento, quiere que crezca en sabiduría. Recuerda que el tema es un pacto, y el pacto es una alianza. El pacto es el libro de los pactos y se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es el libro de los pactos donde Dios ha establecido como un común acuerdo para guiarnos bien mientras estemos en esta vida, mientras estemos en esta tierra. Y créeme que si nosotros lo hacemos bien en esta vida, tendremos oportunidad para la segunda vida y vida eterna. ¿Cuántos quieren estar ahí en la vida eterna? Yo creo que todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver cómo podemos llegar y obtener esa vida eterna también.
el libro de los pactos no es más que nuestra palabra, la palabra que Dios nos ha dado. Ahora, la palabra pactos tiene varias definiciones. Hay pactos internacionales entre países, entre México y Guatemala, entre México y Estados Unidos, entre Rusia y Ucrania. Hay pactos internacionales, hay pactos en el arco iris. ¿Cuántos recuerdan ese pacto? Que hizo nuestro Señor para demostrar que ya no iba a haber ninguna destrucción de la humanidad, y puso su arco iris en el cielo, ¿verdad? Ese es un pacto. Hay otro pacto, el del matrimonio. Te digo que cómo es el diablo tan astuto. Sí. El pacto del matrimonio. Yo siempre traigo mi hijo. El día de ahora no lo encontré. El día de ahora no lo encontré. Ya sabrán, digo, wow, voy a hablar de pactos y realmente, pero traigo la marca del video. ¿Verdad? Bueno, mire, nada más. Hay pactos también, hermanos, que hacen las personas con entidades. Wow, con entidades. ¿Sabes qué es una entidad? Entidad no es una colonia, que también el mundo geográfico te lo platica, ¿verdad? Y te lo pone. Pero una entidad viene siendo un espíritu sin cuerpo. Que esos espíritus necesitan tener un cuerpo para poder hacer y deshacer. Hay pactos que se hacen con la gente. Hay pactos que se hacen con las personas. Cuando tú no tienes un conocimiento, wow, realmente ese pacto está haciendo un conjuro. Pero ahí te va lo más importante. Hay un pacto que se le dice sucesorio. Ahí te va nada más, mira, pon mucha atención. Este es un acuerdo, vaya la redundancia, un acuerdo entre dos personas, donde establece que la segunda persona recibirá un bien a cambio de cuidar a la primera. Veámoslo así, de esta manera. En la iglesia, ¿quién es la persona primera que está al frente? Sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero ¿a quién pone Dios? Al pastor. Esa es la primera persona. La segunda persona puede ser tú, puedo ser yo. Y fíjate nada más lo que sucede bien. Ahí te va. ¿A qué voy con esto, hermano? A que en las iglesias hay personas que muchas veces no están de acuerdo con el pastor, o mucho menos con su esposa. ¿Y qué es lo que sucede? Que se nos hace fácil abrir nuestra boca y empezamos a hablar de más. Eso ante la Biblia se le llama murmuración. Murmuración. Ahora, una persona que está en murmuración, como te decía, viene una lepra espiritual. ¿Y qué sucede a través de la murmuración? ¿Qué es lo que sucede? La persona está en desobediencia. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la autoridad que Dios ha establecido. Y a una persona que no está sujeta ante la autoridad que Dios estableció, se le llama rebelde. La palabra rebelde en la Biblia se dice que es como la hechicería. ¿Te das cuenta nada más? El pacto que sin querer estamos haciendo cuando abrimos nuestra boca, además estamos actuando con un espíritu de hechicería. Y ahí te va. Estas personas se manejan con regalos. Las personas que están en rebeldía te traerán regalos y no te vas a dar cuenta de que esos regalos vienen contaminados por espíritu de hechicería. Y sin querer al rato tú pasarás lo mismo y pensarás lo mismo, que esa persona que está murmurando en contra tuya, que te está trayendo un regalo, vas a caer en cuenta que esa persona te trae un regalo contaminado. Inconscientemente tú lo estás aceptando, lo estás llevando a tu casa, le estás abriendo la puerta a la hechicería. Al rato, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que sucede con eso, mi hermano? ¿Qué es lo que sucede? Que ese mismo espíritu va a hacer que lo que esa persona te dijo, vas a empezar a hablar y a pensar: oye, sí es cierto lo que decían de mi pastor, sí es cierto lo que decían de mis hermanos. Vamos a empezar a hacer caso de toda esa murmuración. ¿A qué voy con todo eso? Que son pactos inconscientes que estamos haciendo, hermanos. El día de hoy vamos a pedir a Papá Dios que nos revele las áreas en las cuales necesitamos pedir perdón, en las áreas en las cuales necesitamos renunciar. Y todo esto Dios me lo puso en mi corazón porque yo sé que aquí no, en otras iglesias hay murmuración, ¿verdad? Y de una u otra manera tenemos que cubrir a nuestros pastores, tenemos que cubrir a nuestros siervos, tenemos que cubrir aún a nuestro hermano que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque se va a levantar el enemigo para poder meter murmuración. Y desgraciadamente muchas veces usan las personas que están débiles en la palabra. Dice así, vamos a ver, ¿ok? ¿Sabías tú que los brujos satanistas hacen pactos? Ahora, un pacto inconsciente es a través de las películas.
¿Cuántos han visto películas de terror? ¿Cuántos han tenido el deseo o la sensación de querer ver una película de esas? Quizás a lo mejor muchos, quizás a lo mejor varios. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que nuestros padres muchas veces pisaron lugares que no deberían de haber pisado, y por el error que ellos cometieron nosotros estamos pagando las consecuencias, y por eso es que necesitamos buscar algo sobre lo desconocido. Eso es lo que sucede. Ahí te va. Esa es una. Ahora hay una caricatura, una película que estaba analizando juntamente con mi esposa, y wow, Dios mío, créeme que si nos ponemos a pensar y buscamos de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la revelación para poder ver qué es lo que nuestros hijos están viendo. ¿Cuántos han escuchado la película Todos los perros van al cielo? Santo. ¿La han visto? ¿Cuál? Hay una película y es una caricatura. Se llama Todos los perros van al cielo. Y ahí te va. Se puede decir que el actor principal es un perro, se llama Carlos. En inglés, ustedes saben cómo le dicen a los Carlos. Ahora no lo digan, pero cuando lo dicen dos veces, están invocando inconscientemente un espíritu. ¿Han escuchado hablar de ese juego? Sí. Carlos. Sí. No lo diga, pero está en inglés, no lo diga. ¿Han escuchado hablar de ese juego? Sí. Dice, esa es una entidad, ese es un espíritu. Y normalmente lo ponen en caricaturas. ¿Para qué? Para que los niños digan, hay un perrito y se llama Carlos, se llama Charlie. Y cuando el niño, ¿qué es lo primero que hace? Hablar el nombre dos veces. Y sin querer le estás abriendo la puerta a ese espíritu. A ese espíritu. Mira, vamos a ver qué es lo que dice. Esa película, cuando la vi, dije, wow, dije, una película donde te habla, dice, todos los perros van al cielo. Voy a ver, porque dicen que los perros no tienen alma. Ellos no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora, en esa película, esta persona habla acerca de un reloj y un amuleto. Investigando bien, la palabra amuleto viene siendo una pieza especial de joyería que tiene una larga tradición y que se utilizaba en la antigüedad y se utilizaban como símbolos protectores a los que se les atribuía un poder mágico. Amuleto. Y a ese perrito le regalan un reloj y un amuleto. Más adelante, conforme va pasando la película, el perro empieza a maldecir, muere y se va al cielo. Y uno de los ángeles le dice, aquí en el cielo puedes hacer lo que tú quieras. Mentira del diablo. En el cielo puedes hacer lo que tú quieras, así dice. Y en uno de los cantos dice el perro, quiero conocer Brasil y sus misterios. ¿Cuántos han conocido o han escuchado hablar de Brasil? Sí, amén. Todo lo que se mueve, todo lo que se maneja. Ahorita en la actualidad, fíjate, con esto más que confirmaba Papá Dios, el carnaval de Brasil. ¿Han escuchado el carnaval de Brasil? ¿Han escuchado del carnaval que se hace en Mazatlán, de Yucatán, en Veracruz? Son películas, son programas, son eventos que son carne para Baal, es un demonio. Que desgraciadamente la gente, como no tiene conocimiento, caemos en el juego y participamos con el simple hecho de verlos. Ok, en el minuto 13 empieza a maldecir ese animalito y podemos ver que todo esto no es más que una película. ¿Quiénes son los que van al cielo? Nosotros, los hijos de Dios. Y fíjate nada más cómo el enemigo nos cataloga. Fíjate nada más cómo nos cataloga el enemigo y no nos damos cuenta y permitimos que nuestros hijos vean un sinfín de películas. ¿A qué voy con todo esto? Que la palabra y el mensaje es pactos. Hemos estado hablando a través de los mensajes, predicaciones anteriores, como a través incluso hasta de mis frases, que de la cosecha, que ya me lo viene, también estamos dándole lugar al enemigo para dentro de nuestras casas. Okay. ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entrar a un versículo, un capítulo que está en Deuteronomio 18, ahorita lo buscamos, 18 del 10 al 12. Ok, dice, estamos hablando de la palabra pactos. Hay pactos con mezcla de sangre, lo podemos ver. Hay pactos que Satanás hace para que la gente se distraiga. Y como te decía, Deuteronomio 18, 10, 11. Vayamos una vez. Vayamos a Deuteronomio 18, 10, 11.
Deuteronomio 18, 10 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Otra vez, toca a su hermano que está a un lado, toca a su hermano que se está durmiendo. Fíjate nada más la palabra. ¿Qué es adivinación? Adivinación es una variedad de técnicas diferentes para comunicarse con lo paranormal. Agorero, alguien que adivina, vidente. ¿Han escuchado de hablar del monividente? Sí. ¿Qué es? No es más que un agorero, no es más que un brujo. Y ahí te va. ¿Qué es un mago? ¿Un encantador? ¿Un hechicero? ¿Un brujo? Una ocasión vino aquí a Ciudad Juárez. Ya va, esta es la segunda vez. Apenas vino como por los días 10 o 13 de marzo. Tiene nombre de discípulo, Juan Milton, John Milton, que de discípulo, pues sí tiene nombre de discípulo, pero es del contrario. Fíjate nada más cómo viene tan sutilmente. ¿Cuántos lo conocen? ¿Verdad? ¿Cómo viene tan sutilmente ahorita en la actualidad? Que él dice: si padeces depresión, insomnio, estrés, ven conmigo y yo te enseñaré a salir de eso. Pura mentira. ¿Por qué? Porque inconscientemente te están involucrando a los pactos de lo que es el ocultismo. La palabra sortílego viene siendo adivinación, viene siendo conjuro, viene siendo hechicería, viene siendo magia y viene siendo embrujo. Ahora, la palabra nos dice que no consultemos a los muertos. ¿Se acuerdan que hace rato les decía de una nodriza? La hermana de Moisés le dijo: te voy a traer una nodriza, que era la mamá de Moisés. Fíjate bien nada más. Ok, dice que no consultemos a los muertos. ¿Qué día consultamos aquí o se consulta en la Ciudad de México a los muertos? 1 y 2 de noviembre. Les hablaba yo en mensajes anteriores donde realmente Satanás abre portales en la noche, en las vigilias. Y hay varios eventos donde ellos se preparan en ayuno, donde ellos se preparan en oración. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el mes de febrero hay mujeres vírgenes que ellas usan, les llaman nodrizas. ¿Para qué las llaman nodrizas y para qué las usan? Para prestar su cuerpo. Dice que en uno de ellos hace que esa mujer se embarace. ¿Y para qué creen que se embarace? ¿Por qué? Porque en noviembre es la boda. Es la boda de Satanás. Y por eso es donde se utiliza 1 y 2 de noviembre. El primero, día de los muertos pequeños. El día 2, de los muertos grandes. Y la palabra nos dice: no consultéis a los muertos. Normalmente en esas fechas, ¿qué es lo que se hace? Se hacen ofrendas hacia nuestros seres queridos que ya partieron. Pero como no hay un conocimiento, ¿qué es lo que hace uno? Ay, esto le gustaba a esta persona, le voy a poner unas quesadillas. Esto le gustaba, le voy a poner una bebida y todo esto. Y sin querer, cuando tú ya estás ahí, no te das cuenta, pero ya estás hablando con él. Ay, si estuvieras aquí no estaría pasando lo que estoy pasando. Si tú no te hubieras ido, realmente no hubiera sucedido esto. ¿Te das cuenta cómo de una u otra manera Satanás está involucrándonos para que hagamos todo lo que la palabra dice? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulta a los muertos, y todo lo estamos haciendo. Fíjate nada más cómo el enemigo se mueve de una manera muy sutilmente. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un amigo o una amiga, ustedes las mujeres, un amigo de esos inseparables, al cual tú le contabas todo? Cómo te iba con el novio, cómo te iba con la novia, con la familia. ¿Cuántos tuvieron un amigo de esos?
Incluso también nosotros los hombres, pero muchas veces a lo mejor no nos va a dar el valor de decir yo lo tuve. ¿Por qué? Porque hay machismo. Ahí te va. Y lo podemos ver porque digo que también nosotros los hombres, porque lo vemos en 1 Samuel 18:1. Acompáñenme corriendo a 1 Samuel 18:1. 1 Samuel 18:1 nos dice así. ¿Lo tenemos? Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada. ¿Quedó qué? Ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Hay ocasiones que los amigos, hermanos, hacemos pacto o hacen pacto de sangre sin saber a qué se exponen. Recuerda que lo que se hace en lo natural se refleja en lo espiritual. ¿Alguien llegó a cortarse e hizo pactos con esos amigos? Había una donde, ¿sabes qué? Eres mi amigo del alma y me voy a cortar. Vamos a unir nuestras sangres. ¿Por qué? Para que seamos amigos para toda la vida. Si hubo casos, fíjate nada más. Hubo casos donde realmente hacemos esos pactos. ¿Quién hizo esos pactos? ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a ellos. Recuerda, fíjate lo que dice la palabra. Y ahora lo que nos dice es de que las maldiciones generacionales se transmiten a través de la sangre. Ahora entiendo el porqué aquí de los testigos de Jehová no aceptan transfusiones. ¿Por qué? Porque ellos no quieren contaminarse. No quieren contaminarse, pero si son personas que ya tienen 40 años que están conociendo de ellos, pues ya van más contaminados que el agua del río Bravo, ¿verdad? Digo, wow, podemos darnos cuenta. Ok, fíjate nada más, ese pacto que se hizo. Había ocasiones que como jóvenes, ¿cuántos llegaron a hacer esto? Con los dedos. Ay, amigo, eres mi amigo. ¿Quién no puedo decir? Estabas entrelazando sin saber que estabas haciendo un pacto, un conjuro. Y lo vemos normal. ¿Por qué? Porque pues eso lo manejan los niños, los jóvenes en aquel entonces. Bueno, ya los que estamos pasaditos de moda, ¿verdad? Aquellos que somos crocantes, crujientes, ¿no? Que nos crujen por aquí, nos crujen por allá, pero realmente lo hacíamos. ¿Ok? Esa es una de las maneras donde se hacían pactos. Ahora, el pacto con esa mezcla de sangre es un conjuro, es un hechizo, y eso trae un vínculo. Dijimos que la alma de Jonatán con la de David se ligaron, ¿verdad? Ok, dice que el vínculo, nada más, fíjate nada más lo que dice. Recuerda que las maldiciones generacionales se transmiten a través de la sangre. En Deuteronomio 18:10, 12 nos dice que la hechicería se encuentra entre las prácticas más pecaminosas del pueblo, cercas al pueblo de Israel. Ahora te lo digo, sin santidad nadie verá al Señor, y Dios viene por una iglesia sin mancha. Hay un gran pacto en la Biblia, mi hermano, y ese fue a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo demostró él en la Santa Cena. Ahora entiendes por qué decía él en Lucas 22, donde nos dice: cuánto he anhelado este tiempo, estar con ustedes y participar de la Santa Cena, porque sabía que ahí iba a quitar toda la mala genética del primer Adán. Ok, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un acuerdo entre Dios y la humanidad, y representa la vida, el sacrificio con su pueblo, con cada uno de nosotros. El hacer un pacto con Dios significa renunciar a la vieja manera de pensar, a la vieja manera de actuar, y sacar todo dogma y todo argumento que pone el humano. ¿Qué es un dogma? Un dogma, fíjate nada más, es una mentira con apariencia de verdad, que eso crea un argumento donde la gente te dice que Satanás ya no te puede hacer nada, porque Satanás ya está derrotado. ¿Cuántos han escuchado eso? Varias veces se nos ha dicho: es que Satanás ya no te puede hacer nada, ya no te metas con él, él ya está derrotado. Sí, pero recuerda que él es padre de mentira, y él tiene emisarios que pueden hacerte la vida imposible. Imposible. O dime tú, desde que aceptaste a Jesús en tu corazón, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Sin problemas? No, al contrario. Ha habido más situaciones bonitas, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la fortaleza y la sabiduría para salir adelante, mis hermanos. Ahora, vamos a ver, fíjate nada más todo esto. ¿Cuántos han tenido algún familiar que ha practicado brujería? ¿Algún familiar que ha leído
las cartas, algún familiar que le han leído el horóscopo. Sí, amén. ¿Cuántos han tenido todo ese tipo de familiares? Ahora, ¿por qué crees que nuestra vida nos va como nos va? ¿Por qué? Porque sin querer ellos pisaron lugares y dicen, desgraciadamente, nos llevan entre las papas. ¿Por qué? Porque lo que ellos pisaron a nosotros nos viene sirviendo. Fíjate nada más, entre pulseras rojas, aún con un pequeño ojo en tu mano, el traer una imagen colgada, todo esto genera pactos. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento lo hicimos y lo hicimos por ignorancia, no teníamos conocimiento. Salmo 19:12 nos dice David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pactos que son ocultos y que el enemigo, como sabe que son ocultos, fácil caemos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿por qué muchas veces hombres y mujeres jóvenes matan a sus familiares? Porque traen heridas del pasado, traen rechazos, desprecios, abandonos. Vimos las características de todas esas personas, y todo eso en el corazón de una persona sin conocimiento, sin temor de Dios, es una bomba que de un momento a otro va a explotar. Se les platicaba que en diciembre un jovencito de 17 años mató a su papá, a su mamá y a sus 2 hermanos. Dicen que bajo los influjos del alcohol se entregó. Dicen bajo los influjos del alcohol y quién sabe qué influjos de otras entidades. Porque ya para hacer eso es porque realmente creía bastante. Heridas desde su infancia. Tenemos que sanar, hermanos, desde lo más profundo de nuestro ser, porque si no lo hacemos, todo eso se acumula y va a generar que en un momento otro explotemos. Vamos a echar fuera todo espíritu de muerte en la vida de las personas que nos dañaron. La palabra nos dice que tenemos que perdonar a los que nos han lastimado, a los que nos han ofendido. Y quizás a lo mejor tú vas a decir: hermano, es que usted no sabe lo que yo pasé. Yo no puedo perdonar. Hermano, todos y cada uno de nosotros pasamos situaciones difíciles. Hemos pasado las mismas situaciones que tú has pasado. Si tú te preguntas que no has pasado las mismas situaciones que tú, las hemos pasado. Y Dios nos ha dado la victoria a través de su palabra. Dios ha sanado nuestro corazón para poder ser esas personas y poder dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Yo te hago una pregunta: ¿quién pone en tu corazón ese odio, ese coraje, ese resentimiento? No es Dios, es Satanás. Y fíjate nada más, pasa el tiempo, se te olvida, y ese es un acuerdo, ese es un pacto entre tú y el que te pone ese coraje, ese resentimiento. Y cuando no está Dios en tu corazón, buscas la manera de vengarte. ¿Cuántos han buscado o buscaron la manera de vengarse? Yo creo que varios. Dios nos enseña que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, y la palabra perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo tengo que perdonar, yo tengo que romper ese pacto de odio, de coraje, de resentimiento, y mi alma va a ser libre. Mi alma va a ser sanada, pero tengo que hacerlo, tengo que decirlo. Va a haber ocasiones que no va a salir de nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a doler el que nos hicieron, va a doler el que va a molestar. Yo no te podía decir nada. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba, las lágrimas se me salían. ¿Por qué? Porque había heridas en mi corazón. Ahora te lo puedo decir: sí, pasé abuso, sí, pasé abuso, pasé maltrato, pasé abandonos, pero gracias a Dios que Él me dio la libertad a través de poder reconocer que necesitaba ayuda. Dios es bueno y Dios es maravilloso, mi hermano, y Él ha permitido este momento. Te lo decía, Dios ha hecho este día. ¿Por qué? Porque en este día hoy vamos a soltar a todas aquellas personas que nos han lastimado. Mira, cuando tú vas a un lugar de esos donde se hacen trabajos, donde se hacen, ya sabes cuáles, quizás hayas sido tú por tu propia cuenta o te hayan llevado de pequeño, esas personas que hacen esos trabajos no te cobran. Ellos te dicen: es una ofrenda, y la ofrenda es de tanto. Y cuando tú empiezas a ofrendar, tú estás pactando tu economía, tu familia y toda tu descendencia. Con el simple hecho de soltar dinero a esos lugares, tú estás pactando aún a los hijos de tu pequeño hijo que todavía no crece y va a tener. Así es como se maneja Satanás. Así es como se mueven esos lugares. Ahora,
Cuando nosotros pactamos en esos lugares, tu economía y tu familia se van para abajo. Eso trae miseria, trae ruina y trae escasez. Muchas veces tenemos buenos trabajos y aún sin embargo el dinero no nos rinde. ¿Por qué? Porque en algún momento, sin darnos cuenta, nuestros padres nos llevaron de pequeños. Me acuerdo de un pastor, Pastor Vega. Él siempre decía en una ocasión cuando entraba 1 y 2 de noviembre, 31 de octubre, días antes de noviembre, entramos a las tiendas esas grandes con las letras rojas, Soriana, y decía que pasaban por los pasillos y había un sinfín de disfraces. Dice que en aquel entonces él se le hizo fácil agarrar a su pequeña y levantarla hacia una imagen de esas. Dice, yo en el momento no me di cuenta, pero conforme fue pasando el tiempo, el Espíritu Santo me dio revelación que lo que yo había hecho era que yo le había ofrecido a mi hija a esa imagen. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Renunciar, pedirle perdón a mi hija, pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque inconscientemente estaba haciendo esa ofrenda. Fíjate nada más, hay gente que aún en la iglesia, cumpliendo los principios de Dios, que son las primicias, los diezmos y las ofrendas, aún se les va el dinero como agua entre los dedos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no nos dimos cuenta que nos llevaron a esos lugares o fuimos nosotros personalmente. Recuerda que el diablo viene para robar, matar y destruir. Y él quiere destruirte. Él quiere destruirte y lo está haciendo. ¿Cuántos tomamos coca? En los años 80 se dice que allí en Guatemala, y no nada más en Guatemala, aquí también, salían pedazos de carne. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque los directivos de esas empresas son varios socios que trabajan en el ocultismo y dicen que hacen sacrificios, que hacen ofrendas 3 veces por año. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que decían? Es como un accidente, alguien se cortó un dedo y con eso se la quitaban. Con eso se la quitaban. El enemigo entra sutilmente a nuestra casa. Muchas veces tenemos botellas de vidrio Coca-Cola. Las letras, si no te has dado cuenta, las letras, tú las volteas, traen un demonio dibujado. Tienes que tener una revelación del Espíritu Santo para que tú puedas ver ese demonio que se ve ahí. Ese. Y no nos damos cuenta y lo metemos a nuestra casa. Es algo que inconscientemente estamos haciendo. Yo quiero decirte que ha habido ocasiones donde nos ha ido tan mal. ¿Por qué? Porque pisamos territorios cuando aún no estábamos preparados. Estamos en una guerra espiritual que es todos los días. ¿Por qué? Miren la imagen, una mujer con armadura. Tenemos que ponernos toda la armadura nosotros. A lo mejor dirás tú, mi hermano, sí, pisé esos lugares, pero hubo milagros. Recuerda que Satanás se viste como ángel de luz. Y sí te hace milagros. Te hace milagros, pero con el paso del tiempo él va ligando tu alma. El mejor pacto fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde dice que mi sangre es derramada por muchos para remisión de pecados, para el perdón de los pecados. Ese fue el mejor pacto que Dios ha hecho. Quizás a lo mejor tú te retiraste de los caminos de Papá Dios por malos comentarios, por malas actitudes, por desprecios, ¿verdad? O has estado pensando en irte de la iglesia, de la casa de Papá, y esto sucede porque en algún momento de nuestra vida, en nuestra niñez, nos llevaron a esos lugares y de una u otra manera tienes algo que al enemigo le pertenece. Falta de perdón, rencor, resentimiento, odio, coraje. ¿Cuántas veces tu padre te ha dicho que no te quiere? ¿Cuántas veces tus padres te han abandonado? Quizás a muchos hemos sido abusados por nuestros padres. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos coraje, rencor, resentimiento con ellos. Y que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Independientemente de cómo se hayan comportado ellos, tú tienes que honrar a ellos. ¿Por qué? Porque es el hombre que te dio vida. Así es, amén. Y estamos fallando en un mandato que Dios nos ha dado. En ese momento vamos a pedir también perdón a Papá Dios, porque de una u otra manera hemos ofendido a nuestros padres. No le hace cómo se hayan portado, tú perdónalos
Y créeme que cuando tú tomas esa decisión de perdonarlas, vas a sentir como si empezaras a caminar sobre las nubes. Esa carga, ese peso que tú traes, se va a empezar a retirar. Fíjate nada más, si nosotros creemos en el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el mover del Espíritu Santo va a traer a nosotros una revelación, traerá la salud, traerá la libertad, traerá los milagros y traerá un despertar espiritual en nosotros, en nuestra familia, y nos ayudará a reconocer nuestras fallas. Te decía acerca del carnaval. ¿Sí lo llegaron a ver en videos? En Mazatlán. Pues ahora, fíjate nada más, lo que antes se hacía oculto, la brujería y la hechicería, ahora en este carnaval se hizo a la luz de multitud de gentes. Y dice un dicho que el que mata la vaca, que ¿cómo dice? Tanto el que mata, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la vaca. ¿Por qué Satanás se está levantando en estos momentos a través de los carnavales? ¿Por qué? Porque sabe que mucha gente lo va a ver, todos tienen dispositivos, niños pequeños traen celulares, y de una u otra manera al momento de ver eso estás fallando, estás haciendo algo que a Dios no le agrada. El nuevo pacto nos prepara para el encuentro con Papá Dios. El nuevo pacto trae perdón de pecados. El nuevo pacto trae justicia. El nuevo pacto trae paz. El nuevo pacto trae paternidad espiritual, con la cual clamamos Abba Padre, Papito chulo. Cuando estamos con Él en la presencia de Dios podemos decir Papito chulo, Abba Padre, aquí estamos. Pero muchas veces no decimos papá o no decimos Abba Padre. ¿Por qué? Porque fuimos lastimados por un hombre. ¿Y quién representa a Dios? Un hombre. Dios representa un hombre. El nuevo pacto trae herencia eterna. Seremos usados para sanar a los enfermos y Él nos da autoridad para echar fuera demonios. Él dice en su palabra que las cosas que Él hizo, nosotros las haríamos mayores. Pero ¿por qué no las hemos hecho? Porque se nos ha enseñado y se nos ha inculcado que Satanás ya está derrotado y que no puede hacernos ya nada. Pero no, tenemos que prepararnos, tenemos que levantarnos, hermano. Si tú te retiraste y volviste a tu vida pasada y ahora estás en la casa nuevamente, vamos a orar a Papá Dios. Vamos a terminar en estos momentos. Antes que nada, ¿quién le ha fallado a su padre? Yo sé que muchas veces no lo vamos a decir porque fuimos abandonados por ellos. Muchas veces fuimos maltratados por ellos. Y es lo que tenemos que hacer, reconocer que la palabra ha establecido y ha dicho que tenemos que honrarlos, ¿verdad? Ha habido ocasiones que nos hemos retirado de la casa, de la iglesia. ¿Cuántos se han retirado? Yo sé que varios nos hemos retirado. Yo sé que hemos vuelto otra vez a casa de papá y que Él nos ha recibido como el hijo pródigo, ¿verdad? Porque hemos reconocido que fuera de las cosas de papá Dios no hay nada bueno. Vamos a orar por esa reconciliación, mis hermanos. Y yo quiero que en estos momentos podamos ver a través de este mensaje si alguno de nosotros Dios nos habla. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Él quiere una iglesia sin mancha, una iglesia donde vamos a renunciar a todo espíritu, a todo pacto que hayamos hecho en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Vamos a empezar. Si tú lo has pasado por una de estas situaciones, yo quiero que nos pongamos de pie, que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos hemos retirado de los caminos de Papá Dios.